¿Alguna vez has visto a alguien cambiar tan rápido que parece imposible? Un día está atrapado en la misma vida de siempre y de repente todo es diferente. El trabajo, las relaciones, la energía, incluso su rostro parece otro. Y tú te preguntas, ¿qué hizo? ¿Con quién habló? ¿Qué pacto secreto firmó con el universo? Mira a tu alrededor ahora mismo. La silla donde estás sentado, la pantalla frente a ti, tus manos. Todo parece sólido, permanente, real, pero hay algo que la ciencia descubrió hace décadas y que los místicos sabían hace milenios. Nada de esto es tan estable como crees. De hecho, la realidad que experimentas en este momento es más flexible que el agua, más moldeable que la arcilla. Entonces, ¿qué pasaría si te dijera que existe un punto de inflexión neurológico donde tu cerebro puede reescribir tu realidad tan rápido que las personas a tu alrededor no tendrán otra explicación más que pensar que hiciste trampa, que rompiste las reglas del juego, que hiciste un pacto con algo más grande? Cuando alguien transforma su vida de forma radical y acelerada, aparecen comentarios. Cambió demasiado rápido. No es normal. Algo raro está pasando. Y tienen razón en una cosa. No es normal, pero no porque sea sobrenatural. Es anormal porque la mayoría de las personas nunca activan los mecanismos que ya tienen instalados en su neurobiología y en la estructura misma de la realidad cuántica. Hoy vamos a explorar exactamente qué sucede cuando cruzas ese umbral, cuando tu sistema nervioso y el campo cuántico convergen en un punto de no retorno. Cuando cambias tan rápido que parece magia, pero no lo es. Es algo mucho más profundo. ¿Estás listo para descubrir por qué algunas personas saltan de línea temporal mientras otras permanecen atrapadas en la misma película durante años? Entonces respira hondo, porque lo que viene a continuación va a desafiar todo lo que creías saber sobre el cambio, la identidad y la realidad misma. Déjame mostrarte algo que va a cambiar tu percepción para siempre. En 2008, la neurocientífica Tara Swart, de la Universidad de Cambridge, documentó casos de transformación neuroplástica acelerada. Personas que, después de una decisión emocional intensa, mostraban cambios medibles en la estructura cerebral en cuestión de semanas, no años. Hablamos de reorganización de redes neuronales que normalmente tomarían meses de terapia o práctica. ¿Qué pasó? Activaron lo que ella llamó neuroplasticidad dirigida por intención. No fue gradual, fue un salto. Ahora considera esto. El experimento de la doble rendija en física cuántica nos mostró algo perturbador. Cuando observas una partícula, colapsa en una posición definida. Cuando no la observas, existe en múltiples estados simultáneamente. El físico John Wheeler llevó esto más lejos con su experimento de elección retardada, demostrando que el acto de observación no solo afecta el presente, sino que puede influir en el pasado cuántico. ¿Captas la implicación? Tu atención no es pasiva, es creativa, es constructiva. Literalmente colapsa posibilidades en realidades. Pero aquí está la parte que hace que todo cobre sentido. El Instituto HeartMath descubrió que cuando tu corazón y tu cerebro entran en coherencia, emites un campo electromagnético medible hasta 3 metros a tu alrededor. Este campo no es decorativo. Interactúa con el entorno, influye en otras personas. Cuando alguien cambia su estado interno de forma radical, ese campo cambia y las personas lo sienten. Por eso dicen, hay algo diferente en ti, pero no sé qué es. No es tu ropa, no es tu actitud superficial, es tu frecuencia electromagnética. Conecta los puntos.
neuroplasticidad acelerada más colapso de función de onda más coherencia cardiocerebral. Cuando estos tres elementos se alinean, no estás haciendo pequeños ajustes en tu vida. Estás saltando a una línea de realidad completamente diferente y lo haces tan rápido que el cerebro de las personas a tu alrededor no tiene marco de referencia para explicarlo. Entonces inventan historias, tuvo suerte, conoció a alguien poderoso, hizo un pacto. Entonces, si la ciencia nos está diciendo que tu observación crea realidad, que tu cerebro puede reconfigurarse en semanas y que tu campo electromagnético influye en tu entorno, ¿qué queda de la idea de que estás atrapado? ¿Qué queda de las cosas son como son? ¿Qué queda de la excusa de que el cambio es lento? Nada, absolutamente nada. Y aquí es donde se pone interesante, porque si puedes cambiar así de rápido, ¿por qué no lo has hecho? ¿Qué te está deteniendo? La respuesta no está en tu falta de información, está en algo mucho más profundo, en la forma en que has construido tu identidad, en quién crees que eres. Y ese es el verdadero pacto que necesitas romper, no con el diablo, no con el universo. El pacto es contigo mismo, con la versión antigua de ti que se niega a morir. Hablemos de identidad. Siéntela por un momento. Tu nombre, tu historia, tus fracasos, tus victorias, tus miedos, todo eso que llamas yo. Parece tan real, tan fundamental, tan innegociable. Pero hay un problema. Tu identidad no es un hecho, es un patrón de activación neuronal repetido tantas veces que se solidificó. El neurocientífico Joe Dispenza lo explica de forma brutal. Cada vez que piensas el mismo pensamiento, sientes la misma emoción y realizas la misma acción, estás reforzando una red neuronal específica. Esa red se convierte en tu personalidad y tu personalidad se convierte en tu realidad personal. Pero aquí está el giro. Esa red puede deshacerse. De hecho, debe deshacerse si quieres acceder a una realidad diferente. El budismo lleva diciendo esto durante 2500 años. Anatta, el no-yo, la idea de que no existe un yo permanente, solo procesos cambiantes. Los Vedanta hindúes fueron aún más directos. Neti, neti, ni esto ni aquello. Cada vez que intentas definir quién eres, ellos te dicen, no, tampoco eres eso. ¿Por qué esta obsesión antigua con deconstruir la identidad? Porque sabían algo que la neurociencia moderna está confirmando. La identidad es la cárcel. Piensa en un río. Nunca es el mismo río dos veces. El agua fluye, las partículas cambian, todo está en movimiento constante. Sin embargo, le damos un nombre, el río Amazonas, como si fuera una cosa fija, estable, permanente. Tu identidad es igual, es un nombre que le diste a un proceso fluido, y el problema no es el proceso. El problema es que congelaste el nombre, te aferraste a él, y ahora defiendes una versión de ti que dejó de existir hace años. Cuando alguien te dice tú no eres así después de que cambias, no está describiendo la realidad. Está defendiendo su mapa mental de quién fuiste. Está protegiendo su predicción de ti. Porque si tú puedes cambiar tan radicalmente, entonces ellos también podrían. Y eso aterroriza. Prefieren creer que hiciste un pacto, que fue algo externo, algo mágico, algo que no tienen que enfrentar en sí mismos. Entonces, si tu identidad no es confiable, si es solo un patrón aprendido que puede deshacerse, ¿qué eres realmente? ¿Qué queda cuando sueltas la historia? Cuando dejas de defender quién crees que eres. Esa pregunta no es filosófica, es la puerta de entrada a la transformación real.
porque no puedes cambiar de realidad mientras sigas siendo la misma persona. La persona antigua y la realidad nueva son incompatibles. Una tiene que morir para que la otra nazca, y aquí es donde la mayoría se detiene, porque morir mientras estás vivo, soltar la identidad que has construido durante décadas, sentir el vértigo de no saber quién eres, es aterrador. Pero es exactamente ahí, en ese vacío, donde sucede el salto, donde la realidad se vuelve maleable, donde el pacto cuántico se firma. Ahora entramos en territorio cuántico. La física cuántica nos dice algo que suena a locura. La realidad no es descubierta, es construida. El físico Werner Heisenberg fue claro. Lo que observamos no es la naturaleza en sí misma, sino la naturaleza expuesta a nuestro método de cuestionamiento. Cada medición, cada observación, cada pregunta que haces colapsa un campo de posibilidades en una respuesta específica. No estás viendo lo que está ahí, estás creando lo que ves. El neurocientífico Anil Seth va más lejos. Él llama a tu experiencia de la realidad una alucinación controlada. Tu cerebro no tiene acceso directo al mundo exterior. Recibe señales eléctricas desde los sentidos y construye una predicción de lo que está ahí afuera. Esa predicción se convierte en tu realidad. Y lo increíble es que tu cerebro prioriza sus predicciones sobre la información sensorial real. Si esperas ver algo, tu cerebro lo verá incluso si no está ahí. Si no esperas verlo, tu cerebro lo filtrará, aunque esté frente a ti. Conecta esto con Reality Transurfing, el sistema desarrollado por Vadim Zeland. Él habla de líneas de vida, realidades paralelas que coexisten simultáneamente. Cada una tiene su propio conjunto de circunstancias, relaciones, oportunidades. No tienes que crear tu realidad desde cero. Simplemente tienes que elegir en qué línea de vida sintonizar. ¿Cómo? Reduciendo lo que él llama importancia. Cuando le das demasiada importancia a algo, interno o externo, creas lo que llama péndulos de energía, estructuras que te mantienen atrapado en una línea de vida específica. Los místicos sufíes tenían un concepto similar, fana, la aniquilación del ego, no como destrucción, sino como disolución de la importancia personal. Cuando sueltas la necesidad de ser alguien, cuando dejas de defender tu imagen, cuando la importancia colapsa, algo se abre, un espacio, una respiración, una grieta en la realidad. Y a través de esa grieta, otras líneas de vida se vuelven accesibles. Imagina un teatro. En el escenario principal se desarrolla la obra de tu vida actual, pero detrás del escenario hay otros sets, otras obras, otras versiones de la historia esperando ser representadas. Mientras estés completamente identificado con tu papel actual, no puedes moverte. Pero en el momento en que recuerdas que eres el actor, no el personaje, todo el teatro se vuelve accesible. Puedes caminar hacia otro escenario, puedes elegir otra obra. Este es el secreto que hace que el cambio parezca un pacto. No estás forzando la realidad a cambiar. Estás eligiendo una realidad donde el cambio ya sucedió. No estás convirtiéndote en alguien nuevo. Estás recordando una versión de ti que ya existe en otra línea de vida. Y cuando haces ese salto consciente, cuando colapsa tu función de onda personal hacia esa línea específica, la transformación es instantánea, porque no hubo transformación. Hubo elección, hubo salto cuántico y las personas que te conocían en la línea anterior no tienen categoría mental para esto. Solo ven el resultado, el efecto, no ven la causa cuántica. Entonces dicen, imposible, hizo un pacto. Llegamos al núcleo,
a la revelación que sostiene todo. Has perseguido la idea de encontrarte, de conocerte, de ser tu verdadero yo. Pero cada vez que profundizas, cada vez que preguntas, ¿quién soy realmente?, no encuentras una respuesta sólida. Encuentras espacio, vacío, silencio, y eso te asusta. Piensas que algo está mal, que no estás mirando lo suficientemente profundo, pero el vacío no es un error, es la respuesta. El filósofo budista Nagarjuna lo formuló hace 2000 años, suñata, el vacío, no como nihilismo, sino como la naturaleza fundamental de todas las cosas. No hay esencia fija en nada. Todo es interdependiente, fluido, emergente. No hay un yo separado observando la realidad. Hay solo el observar. No hay un río separado del fluir. Hay solo el fluir. No hay un tú separado de la experiencia. Hay solo la experiencia. Los vedantinos llamaron a esto Sakshi, el testigo, la conciencia pura que observa todos los pensamientos, todas las emociones, todas las identidades, pero no es ninguna de ellas. Eres el espacio donde ocurre la vida, no el contenido de esa vida. Eres la pantalla donde se proyecta la película, no los personajes de la película. Y cuando te das cuenta de esto, algo extraordinario sucede. Dejas de defender lo que no eres. Toda esa energía que gastabas protegiendo tu identidad, justificando tus acciones, manteniéndote consistente con tu pasado, todo eso se libera. Y esa energía liberada es pura potencialidad. Es el combustible del salto cuántico. Es lo que los alquimistas llamaban transmutación. No convertir plomo en oro. Convertir identificación en libertad. Convertir rigidez en fluidez. Convertir persona en presencia. Vuelve al inicio. La pregunta era, ¿cómo cambian algunas personas tan rápido? Ahora tienes la respuesta completa. Cambio rápido no es resultado de esfuerzo extremo. Es resultado de soltar extremo, de dejar de ser quien creías ser, de colapsar la importancia, de elegir conscientemente una línea de vida diferente, de recordar que eres el océano pretendiendo ser una ola. Mira la luz. Una sola fuente puede proyectarse a través de diferentes prismas, creando infinitos colores, formas, patrones. Pero la luz sigue siendo luz. Tú eres esa luz. Las diferentes versiones de ti en diferentes líneas de vida son los prismas. No tienes que convertirte en la luz. Ya eres la luz. Solo tienes que dejar de identificarte exclusivamente con un color, con un patrón, con una forma específica. Entonces, ¿hiciste un pacto? Sí, pero no con una entidad externa. Hiciste un pacto con la totalidad de lo que eres. Aceptaste que no eres la persona limitada que pensabas ser. Aceptaste que la realidad es más flexible de lo que te enseñaron. Aceptaste morir como personaje para vivir como presencia. Y cuando haces ese pacto, cuando firmas con la tinta de la rendición completa, la realidad no tiene más opción que reflejarlo, no porque seas especial, sino porque recordaste lo que siempre fuiste. La transformación rápida no es magia, es memoria, es recordar que nunca estuviste atrapado, solo estabas dormido y ahora finalmente estás despertando. Bienvenido al otro lado del espejo, donde la realidad te obedece porque dejaste de existir como algo separado de ella, donde el cambio es instantáneo porque nunca hubo distancia que recorrer, donde el pacto no fue con el universo, el pacto fue contigo mismo. Y ese es el único pacto que realmente importa.